ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? እንኳን ለሁለተኛው ሲዝን የቡና ጠጡ ፕሮግራም በሰላም አደረሰን። እኔ ሳሚ ሀሰን ነኝ። የዛሬውን የቡና ጠጡ ወይንም ቶማንዶ ካፌ ፕሮግራም አቅራቢ ሲሆን አብራችሁ እንድትቆዩ በኤሚግራውስ ቲቪ ጋብዛለሁ። ሰላም ቆይታ። Kaixo egunon guztioi eta ongi etorri bigarren denboraldiko bigarren denboraldi. Sigo. Kaixo, empiezo de nuevo, ¿cómo hago? Vale. Kaixo egunon guztioi eta ongi etorri bigarren bunatetuko denboraldira. Ni Samia naiz, hemen nago zuen aurretik gaurko bunatetuko edo kafe hartzearen programa zuekin pasatzeko. Hola, buenos días, bienvenidos a la segunda temporada de Bunatetu o Tomando Café. Y estamos aquí, como todos los miércoles, a las 11 de la mañana en Emigrados TV. Bueno, como os habréis dado cuenta, la presentadora de este programa es Elsa Teclu, mi madre, pero debido a unos problemas no ha podido estar aquí, pero estaré yo en su nombre y te mandamos un beso desde aquí, Elsa, y estaré con mi acompañante. Bueno, os la presento. Bueno, cuéntanos un poco cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres. Kaixo, bueno, Egunon, primero agradeceros la invitación, encantada de estar aquí y además con este recibimiento con el café. Así que nada, un abrazo también para Elsa. Bueno, yo soy Liz Quintana, mi profesión es procuradora, pero bueno, yo llevo trabajando desde el año 1990 en diferentes espacios y colectivos con el tema de trabajadoras de hogar. Entonces, bueno, es un tema que me toca, ¿no? Me toca de cerca porque mi ama, una parte importante de su vida también, se dedicó a ser cuidadora en domicilios particulares de personas con Alzheimer o con otros problemas. Entonces, desde esa parte también me toca, pero luego también por el contacto que he tenido con tantas mujeres a lo largo de todos estos años, trabajadoras de hogar, que me han ido, bueno, pues transmitiendo sus historias, sus inquietudes, sus reivindicaciones, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tengo 52 años, se llama ya. Sí, 52 años. Y bueno, yo ahora mismo estoy participando sobre todo en un colectivo que es bastante reciente, pero que bueno, que estamos ahí muy activas, que se llama Trabajadoras No Domesticadas y que estamos precisamente pues tratando todos estos temas del empleo de hogar. Bueno, pues antes de empezar con mis preguntas, que van a ser muchas, te voy a invitar a que pruebes el café etíope y a ver qué me dices. Sorry. Bueno, yo también tengo aquí, pero ahora no lo voy a tomar. Bueno, recordaremos que en Bilbao, durante los días 10 y 11 de noviembre, se celebró el primer reencuentro de las mujeres trabajadoras del hogar, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son las trabajadoras del hogar? ¿De dónde vienen? ¿Dónde viven? Bueno, pues las trabajadoras del hogar nos vamos a encontrar como con dos grupos, ¿no? Distribuidas casi al 50%, ¿no? Tenemos por un lado trabajadoras autóctonas, es decir, mujeres nacionales, ¿no? del país que durante muchos años se están dedicando a estos trabajos, pero luego también desde hace ya unos años a esta parte hay una presencia muy muy importante de mujeres migradas. De mujeres migradas también empleadas en el sector. Por eso digo que la composición es variada, ¿no? Tanto de mujeres de acá como mujeres que vienen de otros países. Pero sí que es verdad que bueno, los países de los cuales vienen son fundamentalmente de América Latina, Centroamérica, América del Sur. Yo creo que también un poco pues por el tema del idioma, de la cultura, que igual se sienten más cercanas y bueno, es un destino, ¿no? Nuestro país es una zona de destino de mujeres que vienen de estos países, pero también hay mujeres también de otros países europeos y también mujeres, por ejemplo, asiáticas y mujeres africanas. O sea que bueno, la composición es bastante variada y de todo. Y luego sí que es verdad que quizás uno de los, a pesar de que todas son trabajadoras de hogar y hay una serie de problemas que les afectan a todas por igual, sí que es cierto que las trabajadoras migradas tienen además
otros componentes que implican situaciones de mayor vulnerabilidad o de más vulneración también de sus derechos, ¿no? Como puede ser todo el tema de la situación administrativa, de estar con papeles o estar sin papeles, que eso también las expone mucho más, y luego también todo lo que tiene que ver con el tipo de trabajos que realizan. Dentro del sector de empleo doméstico hay tareas domésticas y también hay trabajos cada vez más de cuidados, ¿no? Tanto de niños y niñas pequeños como de personas mayores. Entonces, las mujeres migradas están muy concentradas en estos trabajos de cuidados y muchas de ellas en régimen interno. Y estos trabajos son los que implican una mayor vulneración de derechos a todos los niveles, no solamente de condiciones laborales, sino también de su situación vital, ¿no? O sea, de cosas que tienen que enfrentar, aparte del racismo, el clasismo y otras muchas cosas que iremos comentando. Bueno, pues la primera pregunta me la ha contestado muy bien, como os habéis dado cuenta. ¿Existen legislaciones que regulen el trabajo del hogar? Bueno, pues mira, en nuestro país es curioso porque, bueno, hasta el año 1985, o sea que no estamos hablando de hace mucho tiempo, es relativamente reciente, no había ningún tipo de legislación. O sea, las trabajadoras de hogar no se las consideraba ni siquiera trabajadoras. O sea, eran como sirvientas, chachas, o sea, no tenían ni siquiera unos mínimos legales reconocidos legalmente. Hasta el año 85. En el año 85 ya se aprobó un Real Decreto que recoge unos mínimos, pero que eran muy escasos, o sea, estaban a años luz de los derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora pudiera tener. En el año 2012 ha habido una reforma de este Real Decreto en la cual se introducen algunas mejoras, pero todavía seguimos siendo unas trabajadoras especiales, entre comillas. Especiales significa que no tenemos todos los derechos que tienen los demás y, por lo tanto, esa es la lucha en la que nos seguimos manteniendo para reivindicar no solamente mejores condiciones para el sector, sino también reivindicar una organización distinta de los cuidados. Es decir, los cuidados no se pueden resolver solamente a costa de que haya mujeres hipotecando todas sus vidas, cuidando en situaciones a veces de auténtica esclavitud. Bueno, ¿tú crees que se reconoce el trabajo de las trabajadoras del hogar? No. Yo creo que es un trabajo que es invisibilizado, pero además invisibilizado conscientemente. O sea, yo creo que no interesa en estos momentos ver cómo se está haciendo este trabajo, todo lo que estos trabajos sostienen. No les interesa a las instituciones porque implicaría que entonces tendrían que poner medios y poner otros recursos y dotar presupuestos e invertir dinero para resolver esto de otra manera, por tanto prefieren no verlo. No interesa verlo tampoco a nivel social porque de alguna manera nos coloca frente a un espejo y igual a quien contrata, ¿no? Y ver también de qué privilegios o qué privilegios o qué poder estás ejerciendo tú para tener a otras personas en algunas condiciones como las que están. Entonces yo creo que son trabajos... Hay mucho que desconocimiento, han sido ¿no? invisibilizados, incluso cuando no se hacen de forma remunerada, cuando los hacemos las mujeres en nuestras casas, de otra manera, ¿no? Han sido visibilizados porque no interesan. Cuando los hacemos de forma remunerada en casas ajenas se sigue manteniendo la misma situación y al final yo creo que es todo un tema estructural, ¿no? Es decir, de trabajos feminizados, trabajos que se naturalizan como propios de las mujeres y lo que interesa es que se hagan de la manera más barata, de la manera más pacífica, vamos a decir entre comillas, porque lo contrario implicaría cuestionarnos como sociedad y poner medidas y recursos para cambiar las cosas. Y eso en estos momentos no interesa. ¿Quiénes son las personas que contratan a los trabajadores del hogar? ¿Y cómo se hace ese contrato? Pues mira, esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, como te decía, llevo desde el año 90 trabajando en este tema y entonces hemos visto una evolución bastante importante, ¿no? Hace muchos años, hace 30 años, realmente quien contrataba pues eran familias de un cierto nivel adquisitivo, o sea, se suponía que quien podía contratar eso era como que daba un cierto estatus, un cierto nivel, ¿no? No cualquiera podía tener una empleada de hogar y sin embargo eso con el tiempo se ha ido modificando muchísimo. Entonces ahora vemos que en cualquier barrio obrero, en cualquier ciudad, en cualquier población, en cuanto existe una necesidad de cuidado, rápidamente se contrata, ¿no? Se contrata porque es muy barato contratar en esas condiciones, porque es muy cómodo y una solución fácil, rápida, sencilla y entonces, bueno, pues se contrata de esta manera. Entonces, es verdad que la figura de quien contrata se ha cambiado radicalmente. Entonces, en estos momentos, prácticamente contratadores y contratadoras nos encontramos en cualquier estrato social, ideológico, a todos los niveles, ¿no? E incluso gente que en sus propios ámbitos de trabajo o de militancia, etcétera, son conscientes de otras discriminaciones y de otras explotaciones y reivindican y demás, sin embargo luego son capaces de tener en sus casas
a mujeres contratadas en condiciones a veces bastante discutibles. Entonces, bueno, pues eso es importante resaltarlo. ¿Qué trabajo se viene haciendo alrededor del reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar? Pues yo creo que hay una labor muy, muy importante, sobre todo yo creo que a nivel de asociaciones, más que de partidos políticos o de sindicatos. Yo creo que los partidos políticos, como decíamos antes, es un tema que no interesa mucho hincarle el diente porque supone al final dinero, ¿no? O sea, implicación y no hay voluntad política para hacerlo. Pero, por ejemplo, a nivel sindical, yo creo que es un tema que en los últimos tiempos sí que se están empezando como a tomar bastante más en serio. No es que sea un tema que ellos no lo reconozcan como tal y demás, pero no es un tema que sea prioritario en sus agendas, ¿no? Y yo creo que ahora en los últimos tiempos pues sí que están empezando a dar pasos, por lo menos algunos sindicatos, en este sentido. Como te decía, yo creo que fundamentalmente la labor viene de las asociaciones. Asociaciones tanto de trabajadoras de hogar como asociaciones de mujeres migradas, en la cual igual el tema no es este, pero que al final todas son trabajadoras de hogar, la mayor parte son trabajadoras de hogar y por lo tanto este viene a ser un tema central para ellas también. Y yo creo que desde ahí, desde esos espacios, tanto de asociaciones a nivel particular como de coordinación o redes que se pueden formar entre diferentes colectivos, es de donde se está haciendo la presión y donde se está haciendo el trabajo cotidiano de estar con las trabajadoras, de escucharlas, de canalizar sus denuncias, de hacer la incidencia política. Fundamentalmente yo creo que de las propias trabajadoras y de su capacidad de resistencia y de reivindicación. Bueno, te voy a dejar tiempo para que te tomes el café porque no te estoy dando espacio. Bueno, mientras que, ¿qué tal? ¿Te gusta el café? ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos representando también a Etiopía. Vale, ¿qué ha significado el primer reencuentro de las mujeres trabajadoras del hogar? ¿Y tú crees que de ahora adelante va a cambiar algo más de lo que ha cambiado en todos esos tiempos? Pues, a ver, han sido unas jornadas, eso, fueron el pasado 10 y 11 de noviembre, han sido unas jornadas internacionales, decimos internacionales porque nos hemos reunido no solamente mujeres de acá, sino que han venido, bueno, aparte que dentro de las mujeres de aquí ha habido representación de diferentes colectivos, mujeres de otros migradas de otros países, pero también han venido compañeras expresamente, concretamente de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras, un poco también para trasladarnos sus experiencias. En esos países concretamente hay un nivel de asociacionismo de trabajadoras de hogar bastante potente, con creación también de sindicatos propios de trabajadoras de hogar. Entonces nos parecía interesante también que trasladaran las experiencias o cómo han sido esos procesos. Las jornadas han sido muy, muy potentes, han participado más de 180 mujeres, el 90% de ellas trabajadoras de hogar, con lo cual sí nos parecía un dato importante que ellas hayan sido protagonistas del encuentro. Las jornadas han tenido además diferentes espacios, tanto espacios como de incidencia política, de políticas públicas, como espacios para compartir experiencias y vivencias de las propias trabajadoras, como espacios de taller para intentar de forma colectiva alcanzar acuerdos o plantear propuestas. Entonces yo creo que han sido 2 días muy ricos, que se han sacado conclusiones muy importantes. Y esperamos o tenemos la sensación que hemos percibido es de que hay muchas ganas de hacer muchas cosas, de que estamos trabajando cada vez más colectivos en este tema, y yo creo que se avecinan unos tiempos duros en el sentido de que la pelea no va a ser fácil, pero yo creo que también estamos con mucha energía, con muchas ganas y con mucha fuerza para cambiar las cosas. Bueno, debo comentar que yo estuve también en esa reunión, o sea, en el reencuentro, y mi madre, la presentadora de esta página, también estuvo. Sí. Fue muy bonito, fue una experiencia épica porque éramos muchos, yo, por ejemplo, conocía a mucha gente que yo no conocía, hasta había gente que no hablaba castellano, por ejemplo, y hablaba portugués, así que yo sí me di cuenta de eso y fue muy bonito, y espero ir en otro año en otro lugar. Por ejemplo, yo, aunque en este momento no sea trabajadora del hogar, pero mi madre lo es y eso me interesa y quiero que las cosas cambien como todo el mundo. Bueno, ¿qué crees que piden las mujeres trabajadoras del hogar? Pues yo creo que en estos momentos hay multitud de reivindicaciones. De hecho, en julio nos llamaron del actual gobierno, un poco para pulsar cuáles eran las reivindicaciones, y nos sentamos diferentes colectivos ahí a plasmarlas por escrito. Y bueno, yo creo que siendo además un poco así como controlándonos, nos salieron 75 propuestas, o sea que, vamos, si nos hubiéramos dejado llevar. Pero yo creo que fundamentalmente es
se puede reducir en que queremos o que quieren ser trabajadoras de hogar, o sea, trabajadoras con plenos derechos, o sea, trabajadoras con todos los derechos, ¿no? Aparte de todo esto, como decíamos antes, no solamente las reivindicaciones que quieren ser trabajadoras con los mismos derechos que tiene cualquier otro colectivo y cualquier otro sector, sino que también dábamos un paso más allá, lo que comentábamos, ¿no? De plantear si esta es la forma de resolver los cuidados, y los cuidados se tienen que resolver de forma individualizada, cada quien en su casa, contratando. Y luego, por otra parte, también, como casi todos los colectivos que estamos trabajando este tema, tenemos vinculación también con el movimiento feminista, pues desde ahí también la reflexión es más profunda y decimos que, claro, incluso aunque consiguiéramos y tuviéramos la suerte de conseguir que las condiciones en este sector fueran estupendísimas, a pesar de todo eso, seguiría habiendo problemas. Uno de ellos sería que seguiríamos siendo las mujeres quienes hacemos estos trabajos, o sea, que eso no se cuestionaría, y desde un punto de vista feminista eso para nosotras no puede ser. Y por otro lado, si este trabajo realmente se pudiera hacer, estos trabajos se pudieran hacer en unas condiciones laborales estupendas, las mujeres pobres seguiríamos sin tener acceso, o los hombres pobres, a poder contratar, y por lo tanto tendríamos que seguir resolviendo. Entonces, desde ese punto de vista entendemos que esto se tiene que ver como una responsabilidad colectiva, y que por lo tanto colectivamente también, y como sociedad y como comunidades, tenemos que ver cómo resolvemos todo esto, de tal forma que el acceso sea en condiciones de igualdad para todas y para todos. Y lo mismo que la educación o la salud o las pensiones lo vemos como un derecho universal y de todas las personas, pues entendemos que también el derecho a ser cuidadas, a recibir cuidados de calidad, incluso a decidir no cuidar, a autocuidarnos, tiene que ser también un derecho de todas las personas, no solamente que esté vinculado a tener o no medios económicos para acceder a ello. ¿Qué significa el convenio OIT para las mujeres trabajadoras del hogar? Bueno, el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es un convenio que fija como unos derechos mínimos, unas condiciones mínimas para que este trabajo se pueda realizar por lo menos con unas mínimas garantías, ¿no? Cuando hablamos de un convenio de la OIT, estamos hablando de un convenio que pretende que su aplicación sea a nivel mundial, y por lo tanto lo que está recogiendo son unos mínimos que pudieran ser aplicables en cualquier contexto. A pesar de todo eso, quiero decir que este convenio lo que está recogiendo, pues está recogiendo condiciones que pudieran ser implantadas tanto en África, en Asia, en Europa, en América, o sea, quiero decir en todos los lugares del mundo. A pesar de todo eso, hay unas cuantas cuestiones muy importantes que este convenio recoge que en la legislación actual del Estado español no están recogidas. Entonces, desde ahí sí que nos parece importante que este convenio se ratificara por el Estado español. En estos momentos, a pesar de la pelea que llevamos desde que este convenio se aprobó, creo que fue en el año 2011, hasta ahora no ha habido una respuesta positiva del gobierno. Entonces es curioso porque por un lado la excusa que dan es que, bueno, pues que tampoco mejoraría nada la situación, porque como que ya todos los derechos que están recogidos en el convenio ya se encuentran reconocidos en la propia legislación del Estado español. Entonces nosotras decimos, bueno, pues si eso es así, ¿qué problema hay para ratificarlo? O sea, si realmente eso no te implica eso no te implica ningún tipo de compromiso más allá de los que ya has adquirido, pues bueno, lo ratificas y ya está. Esto no es así. No lo ratifican porque eso implicaría tener que revisar la legislación interna, tener que asumir algunos derechos, como por ejemplo puede ser el derecho a desempleo, entre otros, que en estos momentos no quiere ser asumido por el Estado español, y por lo tanto seguimos insistiendo en que sería importante no solamente la ratificación del convenio, sino luego no quedarse en el papel, o sea, no decir simplemente lo ratificamos y ya está, sino luego también adoptar todas las medidas, que es algo además a lo que el propio convenio obliga. No solamente ratificarlo, sino que el Estado que lo ratifica se compromete o se obliga a modificar su legislación interna para adaptarla y para asumir realmente los compromisos que adquiere con esa ratificación. Bueno, vamos con la última pregunta, y es ¿qué organizaciones vienen apoyando a las mujeres trabajadoras del hogar en la defensa de sus derechos? Pues como decíamos antes, es verdad que el peso fundamental lo están llevando las propias trabajadoras con sus organizaciones específicas que organizan el sector, pero sí que es verdad que luego encontramos alianzas también en otros espacios, y menos mal también, ¿no? Porque esto es un trabajo que tampoco podríamos hacer solas. Entonces, en todo este tiempo, para nosotras ha sido una alianza muy, muy importante y muy bonita, y cada vez lo está siendo más el movimiento feminista, como estábamos comentando antes,
Sí que es verdad que todo este tema, el movimiento feminista quizás años atrás se ha centrado más en otro tipo de reivindicaciones y quizás esto ha sido algo pues un poco como más aparcado, no tan, o que no lo han asumido con tanta fuerza. Pero nosotros sí que pensamos que el 8 de marzo pasado, en la huelga, yo creo que sí fue como un punto de inflexión bastante fuerte, ¿no? El hecho de que se reivindicara como uno de los ejes a trabajar el eje de cuidados, la potencia que tuvo ese eje, por lo menos aquí en Vizcaya, ¿no? De visibilizar cuáles eran las condiciones en las que se estaba dando este trabajo, que no todas estamos en condiciones de igualdad ni siquiera para el ejercicio del derecho a huelga, que había muchísimas mujeres trabajadoras de hogar que no pudieron ejercer su derecho a huelga. Yo creo que eso fue un hito, ha sido un hito muy importante, ¿no? El tema también de la marcha mundial, yo creo que en la marcha mundial también de mujeres de Euskal Herria, este es un tema que está siendo cada vez más central. Y de hecho lo estamos viendo ahora porque bueno, ha sido hace poco la asamblea de planificación del próximo 8 de marzo del año que viene, de la huelga general, y los cuidados no solamente van a ser un eje, sino que van a ser el paraguas o el colchón que va a cubrir o que va a atravesar de forma transversal todos los demás ejes, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que ese tipo de alianzas están siendo muy, muy positivas, que nos retroalimentan unas a otras, lo que las trabajadoras de hogar pueden aportar a estos procesos y lo que también el movimiento feminista les puede aportar a ellas. Y luego también yo creo que va a ser importante también ver qué tipo de alianzas vamos a ser capaces de establecer también con los sindicatos de aquí a corto o medio plazo también. Yo creo que en estos momentos, como decíamos antes, hay sindicatos especialmente sensibilizados con este tema, con ganas de trabajarlo. Yo creo que también ahí podemos tener ahí unas... Y sobre todo también yo creo que las redes también a nivel internacional. Esto es un tema que no solamente nos afecta a las trabajadoras de aquí. Cuando han venido compañeras de otros países, lo que vemos es que es un tema que es prácticamente mundial, universal, o sea, que con todos los matices de cada uno de los contextos, pero que al final hay ciertas características que se repiten en todos los espacios y yo creo que también establecer esas redes internacionales es algo bonito también. Bueno, pues antes de acabar este programa, yo quiero que me digas una frase que yo escuché mucho en el reencuentro y me gustó mucho, que era ni chachas ni domesticadas, somos trabajadoras. Es que fue una frase muy bonita, la verdad, y me gustó mucho. Y bueno, con esto acabamos. Muchas gracias por haber estado y compartir este momento con nosotros. Y a vosotros también que no estáis aquí y que nos estáis viendo desde donde estéis, podéis ver este programa mediante nuestra página web, que es Emigrados TV. Y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta Azkena arte. Salam Hunu. Hola, me llamo Elsa, te invito a mi programa Bunatetu. A través tomando café vamos a conocer muchas historias. Los miércoles a las 11 de la mañana, el canal Emigrados ETV.